Amados hermanos, pues estamos transmitiendo en vivo esta actividad y gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Pues vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Ahí en el pasaje que leímos hace un momento, voy a leer ahora solamente del versículo 2 al 12 al 14. Estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice de la siguiente manera. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a tener una oración y les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos das la vida. Y te ruego ahora, Señor, que tu palabra nos dé la enseñanza que tú quieres para cada uno de nosotros. Bendice a todas las personas que escuchan esta transmisión. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues en este pasaje de Filipenses, en esta parte de la palabra de Dios, el Señor Dios inspiró en el apóstol Pablo que escribiera esta carta. Esta es una carta que envió a la iglesia de una ciudad llamada Filipos. Y hermanos, es una carta dirigida a ellos, pero tenemos una eh, enseñanza para todos nosotros, para todos los que leemos la Biblia hay una enseñanza. Y a esta carta se le ha llamado la carta del gozo, porque no obstante que Pablo estaba en este momento prisionero y había pasado por bastantes circunstancias difíciles, él hace resaltar la bendición que se tiene o las bendiciones que Dios da después de que pasan las aflicciones. Es cierto que cuando pasamos por algún problema, por alguna dificultad o que estamos enfermos, no es algo agradable, no es algo por lo que estar felices, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué viene después de eso? Es algo muy importante porque trae a nuestra vida bendiciones y deja un gran aprendizaje. Y hermanos, eh, en esta hora quisiera que pudiéramos comparar algunas de las aflicciones que tuvieron algunos personajes de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, Pedro, Job, el mismo Señor Jesucristo, y que pudiéramos aplicarla a nuestra vida, sabiendo que cuando pasamos por alguna aflicción, hay después de esta un resultado bueno para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que tengamos solamente tres breves pensamientos. El primero es referirme a la aflicción de Pablo. Y Pablo en este momento predica o está en Roma. Hermanos, originalmente Pablo tiene dos nombres, uno es Saulo y Pablo. Y los dos nombres, como cualquiera de los dos nombres, se le conoce al mismo apóstol Pablo. Pero él, en sus inicios, era un enemigo acérrimo de los cristianos, del cristianismo. Pablo era un hombre bastante violento y empezó a perseguir a los cristianos, empezó a golpearlos, a meterlos a la cárcel, a acusarlos injustamente. Y todo esto tenía Pablo porque él vivía un fanatismo muy grande. Él pensaba que con hacerle daño a otras personas servía a Dios. Él pensaba que solamente lo que él creía, lo que él decía, era lo correcto y que todos los demás estaban equivocados. Y por eso su enojo contra los cristianos, porque ellos pensaban diferente a lo que él creía. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo, encarcelando, golpeando a cristianos. Y hermanos, el apóstol Pablo, Saulo, cuando iba a una ciudad llamada Damasco, precisamente a perseguir a los cristianos, inclusive llevaba unos documentos en donde le acreditaban para perseguir a los cristianos, para encarcelarlos, y en todo este camino de enojo, de odio contra ellos, en el camino que iba hacia aquella ciudad a mediodía, dice la Biblia, que yendo por el camino vino un resplandor, una luz muy fuerte. Imaginemos una luz más fuerte que la luz del sol.
¿verdad? Ahorita estamos a mediodía y está completamente iluminado todo, pues hay una luz, llegó una luz más fuerte que le hizo que se cayera. Posiblemente iba en algún caballo o en algún otro medio de transporte y se cayó, lo derribó hasta el suelo y se quedó completamente sorprendido y le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces Dios le habló y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Es muy duro que tú estés golpeando contra un aguijón, contra un clavo, porque solamente tú te estás haciendo daño. Solamente tú te estás perjudicando tu vida. Y entonces dijo, ¿qué quieres que haga? Y fue entonces el Señor, le dijo, tienes que entrar a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquella luz lo dejó cegado, no veía. Entonces tuvieron que llevarlo hasta aquella ciudad y hospedarlo. Entonces Dios mandó a un hombre cristiano llamado Ananías para que hablara con él y le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha mandado para que recobres la vista y para que seas un siervo de él. Y a partir de ese momento, a partir de esa experiencia que tuvo, él se convirtió en un seguidor de Cristo y además de proclamar toda la enseñanza de Cristo. Y Pablo fue llevado, dice la Biblia, que estuvo durante un tiempo preparándose, que Dios estuvo hablando a él y preparándolo para que iniciara un ministerio importante de predicación. Y durante todo ese tiempo, creo que fueron 2 años, estuvo preparándose, porque él no sabía de la doctrina de Cristo, no sabía realmente de qué se trataba, pero estuvo preparándose por todo ese tiempo. Y en el año 35 ya de nuestra era, inició él ya su ministerio predicando la palabra de Dios. Inició ese año un viaje misionero por varios lugares. Después él realizó otros 3 viajes misioneros a diferentes lugares, yendo a otros lugares donde ya había estado ahí anunciando, predicando, invitando a los hermanos y estableció muchas iglesias en muchos lugares, estableció pastores para que se hicieran cargo de aquellas iglesias y él inició un ministerio que duró un poco más de 30 años. Y todo esto, en todo lo que él hacía, iba hablando de Cristo y enseñando la doctrina de Cristo, invitando a que la gente creyera en Cristo, que se convirtieran y que fueran salvos por él. Y hermanos, él iba a las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían los judíos, y ahí les enseñaba. Y iba a las plazas y ahí hablaba a la gente que estaba en las plazas. Había en una ciudad un lugar que se reunían a orar cerca de un río, pues ahí fue y empezó a hablar con todas las personas que estaban allí orando. Y así iba a las casas en algunos lugares como ciudades grandes. Estuvo en un auditorio enseñando cuando iba de viaje en el barco, incluso cuando estuvo detenido, preso, estuvo enseñando. Y muchas personas lo conocían en ese entonces y en todos los lugares donde él estaba, y muchos lo querían, muchos lo apreciaban, lo hospedaban, le ayudaban, lo alimentaban, etcétera, etcétera. Pero también había un grupo grande de personas que estaban en contra de él. Imagínense todos los judíos que pensaban que Pablo iba a seguir persiguiendo a los cristianos y ahora lo veían que había cambiado completamente y que en vez de perseguirlos les ayudaba, les predicaba, les enseñaba. Entonces toda esa gente que se habían convertido en enemigos de él, de Cristo, estaban enojados, estaban resentidos y decían, ¿cómo es posible que él era uno de nuestros líderes, de nuestros mejores líderes, persiguiendo cristianos y ahora está del lado de ellos? Y entonces lo perseguían, entonces lo acusaban eh, con mentiras y entonces en algunas ocasiones lo golpearon, lo dejaron como muerto, tirado, porque pensaron que lo habían matado. Y así muchas situaciones empezó a vivir él. Cuando iba a alguna ciudad a predicar, iban allá siguiéndolo algunos judíos y ahí empezaban a desvirtuar lo que él decía y empezaban a poner a la gente en contra de él. Y él pasó por muchas situaciones hasta que finalmente lo encarcelaron ahí, en Israel. Y estuvo preso 2 años ahí. Y después
hicieron todo un juicio para castigarlo. Entonces él dijo, como el gobierno en ese momento en Israel era el gobierno romano, él dijo que él quería ser juzgado por la máxima autoridad en Roma, que era el César en ese momento. Y él dijo, no quiero que me juzguen aquí, ni que me sentencien aquí por lo que dicen que yo hago. Yo quiero ser juzgado por el mismo César. Y entonces lo llevaron allá a Roma con César. Hizo un viaje a Roma, pero ya preso, ya encadenado, que fue un viaje también misionero, porque durante el viaje hubo muchas situaciones en donde él pudo hablar, pudo enseñar, donde incluso hizo milagros. Y llegó a Roma y estuvo en Roma preso otros 2 años. En total estuvo preso un poco más de cuatro años. Y en Roma le permitieron estar no en la cárcel, sino en una casa, pero estaba custodiado por soldados romanos. Y hermanos, en la última etapa de la vida de Pablo, fue una de las etapas más difíciles, que es cuando escribe esta carta de los Filipenses, porque al principio mucha gente lo visitaba, mucha gente lo ayudaba, pero con el paso del tiempo fueron poco a poco olvidándolo. Fíjense que cuando iba llegando a Roma, iba rumbo a Roma, que estaba como a 35 kilómetros de la ciudad de Roma. Algunos hermanos cristianos que vivían en Roma salieron a encontrarlo a unos puntos, a unas ciudades que se llaman el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Son como 35 kilómetros de Roma. Salieron a encontrarlo. Claro que él venía custodiado por soldados, venía como preso. Fueron allí, lo encontraron, lo saludaron, lo animaron y lo acompañaron hasta Roma. Pero al paso del tiempo, poco a poco se empezaron a olvidar de él y poco a poco se empezó a quedar él solo. De tal manera que en la última carta que escribe, en la segunda carta que escribe a Timoteo, dice, pues todos se han ido, todos me han abandonado. El único que está conmigo es el Señor. Y me hace compañía uno de los que estaban con él, que era Lucas, que por cierto era médico y que le ayudaba en sus enfermedades, allí en donde estaba preso, en aquella casa. Y pudiéramos entonces pensar, ¿por qué Dios le permitió a un siervo tan fiel, a un siervo tan consagrado, a un siervo que había vivido todos los años a partir de que conoció al Señor, sirviéndole, hablando a la gente, ayudando a la gente, predicándole? ¿Por qué ahora está en esas condiciones? Está preso, está enfermo, ya es un hombre entrado en años para este tiempo y casi nadie le acompaña. ¿Por qué Dios permite que esté pasando por esta aflicción? Y hermanos, hay varias cosas por las que podemos ver, yo voy a mencionarles solamente 3 cosas, pero habrá muchas otras razones por las que Dios permitió que estuviera en prisión. Desde ahí les decía, escribe a los filipenses. Y en Filipos, hermanos, así se llamaba esa ciudad. Tuvo muchas experiencias muy grandes, muy importantes en aquella ciudad. Y de la gente que formaron esa iglesia ahí en Filipos, estaba una joven que había sido poseída por el diablo y que Pablo oró y aquella joven fue liberada. Después una mujer que tenía un negocio de vendía pinturas que se usaban en ese tiempo, también creyó y después el carcelero de esa ciudad, su familia y otras personas, fueron los primeros que formaron aquella iglesia. Pocas personas, pero de ahí fue creciendo. 3 cosas, hermanos, que tiene como resultado el que él esté pasando por esta aflicción. Y la primera es, ahí en el versículo 13 que leímos, dice que supieron todos los del pretorio y todos y muchos más. El pretorio, hermanos, era todo el gobierno prácticamente de Roma. Los jueces, los gobernantes, los militares, los que se encargaban de cuidar a los presos, toda esa gente que estaba ahí en ese trabajo. Pablo a cada uno de ellos le predicaba, porque el proceso duró mucho tiempo, no fue que llegó, fue a juicio, lo condenaron y ya no, estuvo pasando por diferentes instancias, por jueces. Él no podía llegar y decir, preséntenme con el César para que él me juzgue, no,
Tenía primero que ir pasando por varias instancias, haciéndole juicios, interrogándole, y a todos les habló de la palabra de Dios, a todos los invitó a que creyeran. Entonces, esa es la primera razón. ¿Cómo habría de llegar Pablo a todos esos gobernantes, a todos esos militares, incluso a las personas que estaban ahí en la casa, soldados custodiándoles, que cada 6 horas cambiaban un nuevo soldado? ¿Cómo podía hablarles si no era en ese momento, en esas circunstancias? Y Pablo dice, entonces doy gracias porque todo el pretorio, toda la gente, todos los gobernantes que me han entrevistado, les he predicado, les he hablado. Difícilmente un civil podía presentarse ante estas autoridades y empezar a hablarles, como tuvo la oportunidad Pablo. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque él estaba dando un ejemplo a todos los cristianos, a los pastores, a todos aquellos que servían, diciéndoles, véanme que yo estoy preso, pero no estoy renegando, no estoy diciendo, ay Dios, ¿por qué me tienes aquí preso? No, al contrario, dice la Biblia que Pablo hablaba y alababa a Dios, tenía cantos de alabanza a Dios. Y esto les decía a los demás cristianos, no tengan miedo, prediquen, no se avergüencen del evangelio, prediquen y den a conocer. Y dice la Biblia que la gente entonces se atrevían más a dar a conocer la palabra de Dios. Segunda razón, estaba dando ejemplo a todos los demás de que no tuvieran miedo, de que predicaran, de que enseñaran. Y una tercera razón de esto es la gran bendición que tuvo Pablo en el resultado de su propia vida, en su propia vida. Cuando Pablo está en la cárcel, bueno, cuando antes de entrar a la cárcel, está caminando por muchos lugares, está predicando en una ciudad, luego se va a otro pueblo y luego a otra ciudad, a otro pueblo y así iba. Pero cuando está en la cárcel, ya no tiene todas esas actividades. Entonces tiene mucho más tiempo para estar escribiendo. Y ahí en la cárcel escribe 6 cartas que están escritas en la palabra de Dios. Ahí entonces Dios está hablándole, está inspirándole y escribe por todos esos 2 años que está en la cárcel, todas esas cartas que envía a los hermanos y posiblemente muchas otras más que no conocemos. Esa es otra bendición. Si no hubiera estado preso y no hubiera estado tanto tiempo ahí, no hubiese tenido el espacio suficiente para escribir todas aquellas cartas. Hermanos, entonces por lo menos 3 razones por las que Pablo tuvo que ser encarcelado y que pasar. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios tenía un plan y quería que hiciera estas 3 cosas. Y hermanos, la recompensa es de Dios. Seguramente que al estar escribiendo aquellas cartas, él tenía una gran satisfacción, un gran gozo, una alegría de estar hablando, de estar mandando cartas a las iglesias, a los hermanos. Y hermanos, hasta hoy en día todavía tenemos esos escritos que inspiró Dios en la palabra de Dios. Allí más, un poco antes en Corintios 15:58, él dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es una gran enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, que todo lo que hagamos en el Señor, o lo que pasemos, aflicciones o situaciones de enfermedad o de problemas, va a venir una recompensa grande del Señor. Va a ser algo provechoso, no es en vano de lo que nosotros estemos pasando. Ese es el primer punto, hermanos, donde podemos ver cuál es el resultado de la aflicción que vivió el apóstol Pablo. El segundo pensamiento, hermanos, es la aflicción que a veces personas como nosotros, comunes y corrientes, podemos vivir. Y todos hemos pasado por diferentes aflicciones, hermanos, por diferentes problemas. Hay algunos problemas que son sencillos, que son pasajeros, pero hay otros problemas, otras circunstancias de nuestra vida que nos han marcado y que han dejado una experiencia grande, triste en nuestra vida. Y hermanos, hay dos aspectos, por lo menos quisiera mencionar ahorita, 2 aspectos por las que viene la aflicción a nuestra vida. Uno es como resultado del pecado y el segundo es como una prueba
que nosotros pasamos o que tenemos que pasar. Primero comentaré brevemente sobre el pecado. Y hermanos, quisiera comentar aquí lo que sucedió el apóstol Pedro. Pedro, recuerdan ustedes que era uno de los 12 apóstoles que andaban con el Señor Jesucristo. Y Pedro era uno de los más allegados. Eran tres que estaban más cerca de Jesús siempre, que era Pedro, era Juan y Jacobo. Esos tres se distinguieron porque estaban siempre cerca de Jesús. Y ya Jesús, cuando iba a terminar su ministerio, en el año 33 de nuestra era, poco antes de que él fuera a la cruz, le dijo a Pedro, el enemigo ha pedido tu vida para zarandearte como si fueras trigo. Va a venir una situación en tu vida que te va a zarandear. Y Pedro entonces, él lleno de orgullo, dijo, no, Señor, ¿cómo crees que yo voy a traicionarte? ¿Cómo crees que yo voy a dejarte? No, de ninguna manera. Si tú vas a la prisión, yo voy contigo. Y dijo Pedro, es más, si tú tienes que ir a morir, yo te acompaño y yo muero contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante un gallo. Y Pedro dijo, no, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Y la situación se presentó cuando el Señor Jesús fue llevado preso. Antes de que lo tomaran preso, estaba él en una casa y estaban tomando la cena pascual y después instituyó la cena del Señor y les dijo a sus discípulos, vámonos a un lugar, a un huerto fuera de la ciudad que se llamaba Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de, de aceitunas, prensa de aceitunas, porque allí era una huerta donde había muchos árboles de aceitunas y le sacaban el aceite de las aceitunas, ahí extraían aceite. Y fue allí y les dijo, vamos a orar, les dijo el Señor Jesús, oren. Y Pedro no oró. El Señor les dijo 3 veces, se fue a orar más adelante y luego les decía, pónganse a orar. Y ellos se dormían. Y luego vino otra vez y les dijo, ¿qué pasó? Despierten, pónganse a orar. Se fue el Señor y regresó 3 veces. Los encontró que se habían dormido. Entonces la primera situación que vive Pedro para traicionar a Cristo es que no está orando, que no está hablando con Dios, que no está en comunión con Dios. Segunda razón, cuando vinieron a tomar preso al Señor Jesús a aquel lugar, al Getsemaní, Pedro, fíjense, andaba armado, traía un arma. No obstante que andaba con Cristo y andaban predicando, traía un arma. Sacó su arma, sacó su espada y agredió a uno de los que venían con la gente que venía a agarrar a Cristo y le cortó una oreja. Y el Señor le dijo, no, 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 no es así, no es con la violencia. Y el Señor sanó la oreja de aquel hombre y él dijo, es en forma voluntaria que yo me entregué. Segunda cosa que hizo mal Pedro, confió en él, en su valor, en que era un hombre intrépido, en que andaba armado. Fíjense, segundo error. Un tercer error, cuando se llevaron a Cristo, que lo iban llevando para allá, llevarlo ante el tribunal, Pedro no iba cerca de Cristo, no le había dicho hacía un rato que él se iba a ir con él, que iba a estar con él, que si se moría, él también se moría con él. Dice la Biblia que iba de lejos siguiendo a Cristo. Tercera razón, a veces seguimos a Cristo de lejos. Queremos seguir a Cristo de lejos, como lo hizo Pedro. Y luego, una tercera razón. Cuando al Señor Jesús lo metieron ahí para ser juzgado con el sumo sacerdote, afuera, en el patio de esa casa, los soldados y la gente que llevaron a Cristo empezaron a prender lumbres, fogatas, para calentarse. Ya era entrada la noche. Y entonces Pedro se empezó a colar con ellos y empezó a convivir con los enemigos de Cristo, con aquellos que lo estaban llevando preso, empezó a convivir con ellos. Y ahí empezó a hablar con ellos. Y no es que se acercara ahí y les empezara a hablar y decirles, oigan, ustedes no hagan eso con Cristo. No, se empezó a confundir con ellos y empezó a adoptar el mismo vocabulario que ellos tenían y pasaba desapercibido con todas esas gentes. Un error más. Entonces condesciende
con aquellos que están enemistados con Cristo. Y hermanos, dice la Biblia que entonces vino una mujer, una persona, y le dijo, tú eres de los que estaban con Cristo. Y Pedro dijo, no, no, yo no, ¿cómo crees? Yo ni conozco a ese hombre. Se fue y después vino otra mujer y le dijo lo mismo y Pedro dijo, no es cierto, yo no conozco a ese hombre. Y después uno de los mismos que estaban ahí reunidos le dijo, sí es cierto, tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar es diferente, te delata. Y dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir y a decir, no es cierto, yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento estaba cuando escuchó que cantó un gallo. Ya era la madrugada, no sé a qué hora se empiezan a cantar los gallos, pero ya era la madrugada. Y entonces se dio cuenta que ya había negado al Señor 3 veces, que había traicionado, que había dejado al Señor en 3 ocasiones. Y dice la Biblia que entonces salió, se fue afuera de aquella casa, de aquel patio, y allá afuera lloró amargamente porque había traicionado a Cristo, a su Maestro. Hermanos, Pedro no quedó ahí y les decía, uno de los resultados de desobedecer a Cristo es que hay dolor en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que hicimos algo malo, nos sentimos mal, hay dolor en nuestra vida. Nos sentimos a veces decepcionados de nosotros mismos por algo malo que hicimos. Así se sentía Pedro en este momento y se dio cuenta que había traicionado a Cristo. Poco después, al tercer día, después de que fue crucificado, Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo, y anduvo visitándolos y fue donde estaban ellos. Y yo me imagino, en el momento que llegó Cristo y Pedro lo vio, que estaba resucitado y recordó que lo había traicionado, que lo había negado, cuánta vergüenza debe haber tenido al presentarse ante Cristo. Seguramente agachó la cabeza y le dijo, discúlpame, perdóname, Señor. Es cierto, te negué, es cierto, te traicioné, es cierto, dije maldiciones, tratando de ocultar que yo era tu seguidor. Y dice la Biblia, el Señor Jesús lo perdonó. Hermanos, hay otro caso muy conocido, que es el de Judas, que también traicionó a Cristo, pero Judas en ningún momento se arrepintió, sino que el remordimiento lo llevó a suicidarse. En cambio, Pedro se arrepintió, pidió disculpas al Señor. Y el Señor le restauró, le perdonó y le dio la oportunidad de seguir siendo su siervo. Pedro no era un hombre perfecto, como cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros podemos equivocarnos y podemos traicionar o podemos negar a Cristo, a veces no con nuestras palabras, pero sí con nuestras actitudes o con nuestra forma de ser. Aún en esas circunstancias que ya hayamos caído, pidámosle perdón a Cristo, acerquémonos a Él y Él nos restaura, nos restituye, no nos condena, no nos dice, tú ya estás maldito, no, nada de eso. Él siempre restituye nuestra vida. Por eso tenemos otro ejemplo de una persona que ha cometido un pecado y que la aflicción lo lleva a pedir perdón a Cristo y el Señor lo restaura. Por eso el Señor le decía después, en una ocasión le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos los discípulos? Y Pedro le dijo, tú sabes que yo te quiero. Y le preguntó 3 veces y entre las 3 veces contestó lo mismo Pedro. Y el Señor le dijo, entonces, apacienta mis corderos, entonces pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, refiriéndose al ministerio que Dios le daba a Pedro para que siguiera predicando. Hermanos, un ejemplo más de aflicción, ahora es de una prueba que pasó él. Les decía, no siempre las cosas malas, las aflicciones que nos pasan, es resultado del pecado, no, de nuestro pecado, no. A veces es una prueba que viene. Y hermanos, un hombre llamado Job, este hombre fue probado por Dios. Y hermanos, no es que Dios no sepa cómo vamos a reaccionar. No es que diga, le voy a mandar esta aflicción a este hombre, a ver cómo reacciona. No, Dios sabe cómo vamos a reaccionar. Dios nos conoce, Él nos hizo, Él conoce nuestra naturaleza, nos conoce en forma personal, sabe cómo reaccionamos, sabe cómo nos comportamos. No es para que entonces el Señor se dé cuenta que vamos a hacer, porque Él ya sabe.
La prueba es porque nos quiere llevar a un nivel espiritual más grande, mayor. Y entonces nuevamente es el enemigo el que le dice al Señor, ves a Job, se porta bien porque le has dado muchas bendiciones, pero quítale todo y verás cómo maldice, cómo te maldice. Y Job era un hombre justo, era un hombre que adoraba, era un hombre que todos los días pedía perdón. Sus hijos ya eran unos jovencitos y todos los días pedía perdón y decía, perdónalo, Señor, porque a lo mejor te ofendieron, porque a lo mejor se portaron mal, porque a lo mejor hicieron algo incorrecto, perdónalos. Y Job siempre estaba pidiendo por sus hijos, orando por ellos, adorando a Dios. Y Job era un hombre muy rico. En aquel entonces la riqueza se contaba por el número de ganado que tenían, ¿verdad? Y él tenía 500 yuntas para sembrar. Imagínense la cantidad de hectáreas que se sembrarán con 500 yuntas. No tengo la idea si a lo mejor una yunta sembrará, no sé, unas 5 hectáreas. Imagínense 500, la gran cantidad de terreno que tenía, o a lo mejor la rentaba para que otros sembraran con esas yuntas. Tenía 500 yuntas, tenía 500 asnas y era un productor que vendía los asnos que producían ellas. Tenía 7,000 ovejas. Imagínense la cantidad de lana y la cantidad de, de, de ovejas que usaba para la alimentación. Era una cantidad extraordinaria. Y tenía 3,000 camellos también, que también comercializaba con ellos. Era un hombre muy rico. Realmente tenía mucho dinero. Y entonces la prueba que él pasó es que tenía todos sus trabajadores cuidando sus animales. Y un día vinieron unos y le dijeron, vinieron unos de un pueblo extraño y se robaron todas las yuntas. Y luego vino otro y se robaron todos los asnas. Y hubo un incendio y se quemaron todas las ovejas allá en un paraje donde las andábamos pastando. Y los 3,000 camellos también se los robaron. Hermanos, de la noche a la mañana se quedó él sin nada, sin medio de trabajo, no tenía ya nada. Pero lo más doloroso fue que murieron todos sus hijos. Estaban reunidos celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos en una de las casas de ellos y hubo una situación climatológica, un terremoto, algo así, y la casa se derrumbó y se murieron todos sus hijos. Cuando vinieron y le dijeron, sabes que tus hijos estaban así en la casa del mayor de tus hijos y se derrumbó y todos están muertos. ¿Qué dolor habrá tenido? Después él contrajo una enfermedad grave en la piel, era como una sarna. Y cuando estaba en esa situación enfermo, con el dolor de sus hijos y con la pérdida de todo su ganado, ya sin dinero, su mujer le dijo, pues todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y también lo dejó, lo abandonó. Después, estando ahí en esa situación, tenía unos amigos y vinieron y le dijeron, seguramente que tú eres un pecador de lo peor, mira cómo estás, seguramente que Dios te castigó porque eres de lo peor, un pecador perverso. Y en vez de apoyarlo, en vez de ayudarlo, en vez de darle palabras que le fortalecieran, que lo alentaran, lo empezaron a acusar y a señalar. Hermanos, muchas veces pasamos por situaciones de dolor que no sabemos por qué, que no nos explicamos, que decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O yo qué hice para que me sucediera esto? Y hermanos, en la vida de aquel hombre, de Job, tuvo que pasar todo esto que así, vístolo a muy lejos, pues a veces a lo mejor no nos causa tanto dolor, pero si nos pusiéramos nosotros, que a nosotros nos pasara esto, alguna situación tan difícil como esta, entonces diríamos, ¿por qué a mí? Hermanos, después de aquella situación o en medio de aquella situación, en ningún momento Job renegó, en ningún momento maldijo a Dios, en ningún momento se enojó contra Dios. Dijo, no, está bien. Siempre recibimos lo bueno y lo malo no queremos recibirlo. Pues también. No, la vida, todo es cosas buenas. También nos pasan situaciones difíciles. Y dice la Biblia que en todo no pecó contra Dios. Hermanos, Dios restituyó la vida de aquel hombre.
Dice la Biblia que se juntaron todas sus amistades, sus familiares, y le trajeron una cantidad de dinero y un objeto de oro. Y empezó él nuevamente a reconstruir su vida económicamente, recobró la salud y después tuvo una nueva familia. Y Dios lo bendijo más de lo que había tenido antes, con su nueva familia y con gran cantidad también de animales que Dios le permitió conseguir comprar. Y entonces lo más importante es que Job tuvo una experiencia más grande, más cercana a Dios. Y decía Job, antes, refiriéndose a Dios, solamente te conocía de oídas, solamente lo que me habían dicho de ti, pero ahora te conozco personalmente, ahora mis ojos te ven. Hermanos, ¿cuál es el resultado entonces de la prueba de un hombre que no ha cometido un delito, pero que viene una situación adversa a su vida? Es llevarlo a un nivel espiritual mayor, es que tenga un conocimiento mayor de Dios, es que reciba una mayor bendición de Dios, es que tenga una vida ahora más entregada a Dios, extraordinaria. Es ahora que tenga una mayor comunión, mayor concentración con Dios, mayor vida de santidad, una mayor experiencia, milagros más grandes en su vida, más poder, mayor la presencia de Dios en la vida de una persona que ha pasado por una situación tan difícil y que Dios le ha bendecido después de que ha pasado por él. Hermanos, la aflicción entonces, las situaciones de problemas o incluso de enfermedades, una vez que Dios nos ha sacado de todo ello, nos da más bendiciones que las que teníamos antes. Hermanos, entonces, tenemos ahorita una situación muy difícil de contagio y muchas personas han enfermado, incluso han muerto. Y no solamente en ese aspecto, también en el aspecto económico, en el aspecto social, todo eso que hay ahorita que estamos viviendo en este año 2020, Dios nos va a pasar de esto y después la bendición será más grande. Y si Dios no ha permitido que nos enfermemos, es porque Dios ha cuidado la vida de cada uno de nosotros. Y muchas personas que han sido contagiadas han salido y están sanos ahora porque Dios les ha ayudado, les ha bendecido. Y hemos escuchado de muchas personas que han salido de esta pandemia una vez infectados, contagiados, y Dios les ha salvado, les ha sanado. Y un último pensamiento es, hermanos, la aflicción de Cristo, y esa es una aflicción por amor. Y hermanos, aquí cuando vemos el sacrificio de Cristo, estamos viendo el amor de Dios, el amor de Señor para con nosotros. Vemos el corazón de Dios. Hermanos, nosotros ciertamente somos pues, un pueblo de personas que somos rebeldes, que somos pecadores, que desobedecemos mucho al Señor. Somos un mundo caído, por decirlo de alguna manera. Y hermanos, desde la edad más temprana, los niños agreden a sus hermanitos, agreden a otros niños. Hay niños que son pequeños todavía de brazos y nadie les ha enseñado que peleen y nadie les ha enseñado que le peguen a su hermano, nadie. Y nadie les ha dicho, quítale los juguetes, pégale, no. Pero ellos solos lo hacen y agreden a sus hermanos o agreden a otros niños. Hermanos, ya traemos nosotros esa naturaleza tendiente a hacer cosas malas, tendiente al pecado. Desde Adán y Eva desobedecieron a Dios y de ahí hemos heredado esa tendencia a hacer lo malo. El salmista en el Salmo 51, versículo 3 dice, yo reconozco mi rebelión y mi pecado siempre está delante de mí. Es decir, siempre estoy haciendo cosas malas. Y ahí Pablo en 1 de Timoteo 1:15 dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo no decía, yo soy más o menos bueno, hay otros más malos, hay otros más perversos. No decía, yo soy el peor de todos, sabiendo pues que lo que él hacía no era siempre las cosas buenas. Y hermanos, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros y vino a la cruz y fue crucificado y murió en la cruz para poder salvarnos, para darnos el rescate. Podemos decir, ¿por qué era necesario que Cristo muriera?
¿Por qué no utilizó otro método? ¿Por qué no utilizó otra forma? Y yo les he comentado en otras ocasiones, ¿por qué Dios tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que venir Cristo y morir? ¿Que no había otra forma de salvarnos? ¿Que no pudo haber hecho una guerra contra el enemigo y hacer destruirlo o derrotarlo? ¿O solamente con su palabra de poder derrotar a Satanás y a sus seguidores y acabar con ellos? Pudo haberlo hecho solamente con su poder, pero no lo hizo así, porque el resultado de la salvación nuestra no era ni a través de la violencia, ni a través de la agresividad, ni tampoco a través de la revancha o de la venganza. No era así. Era entregando su vida por amor por amor a nosotros que somos sus hijos, por amor a nosotros. No era con agresividad, sino con la resurrección de Cristo Jesús, con que muriera y resucitara al tercer día. Y para que hubiera resurrección, primero tuvo que morir para poder tener resurrección. Y hermanos, pienso yo que si el enemigo, el mismo Satanás, hubiese sabido cuál era el resultado de la muerte de Cristo, no lo hubiera hecho. En muchas ocasiones durante el ministerio de Cristo, Satanás intentó matarlo. Incluso mandó a mucha gente que querían matarlo. Y en una ocasión quisieron aventarlo por un voladero. Y el Señor pasó en medio de ellos y nadie le pudo hacer nada. Y en otras ocasiones también. Pero en esta ocasión, cuando el Señor Jesús fue crucificado, seguramente dijo el enemigo, ay, chis, todo está saliendo bien, todo está progresando como yo pensaba. Lo están matando, lo están crucificando, ya se murió, pues, ya gané, ya triunfé. Pero no sabía que al tercer día iba a resucitar, porque esto era algo que era como un misterio, aunque las profecías lo habían dicho muchas veces, y aunque el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él resucitaría al tercer día, que si Él iba a la muerte y lo destruían, al tercer día se levantaría victorioso. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado de la aflicción que tuvo que pasar Cristo al ser crucificado y al morir por nosotros? Pues fue el que fuera resucitado y que con su resurrección nos diera la salvación a todos nosotros. Y hermanos, la salvación es algo tan grande, tan extraordinario, que nosotros no podemos alcanzar con nuestros méritos o no podemos pagar con algo. Es un regalo que Cristo nos hace, es un regalo que Dios nos hace. El tener la vida eterna es un regalo que Dios da a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que le recibe. Y Dios le regala, en cambio, una vida por la eternidad en el cielo, en las moradas celestiales. ¿Cuál es el resultado entonces de la aflicción de Cristo? El que tuviésemos nosotros la oportunidad de creer en Él y de tener salvación, de tener vida eterna, de tener una nueva vida. Y hermanos, no solamente cuando llegue el momento de morir tendremos la vida eterna. Antes de morir tenemos vida. Y esta vida es por la gracia, por la misericordia que Dios nos da. Antes de la muerte hay vida y después de la muerte también hay vida, vida eterna para todos los que creen en Cristo Jesús. Ese es el resultado entonces de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de aflicción en nuestra vida, ya les he comentado qué resultado hay. Pero además de la aflicción, además de la bendición, de la vida eterna, hay algo muy importante que nosotros podemos hacer, que es glorificar el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Cristo. Y quiero leer algunos pasajes de la palabra de Dios, 3 solamente, muy brevemente, en donde hablan de la glorificación que hace los seres angelicales en el cielo para nuestro Señor Jesucristo. Allí en Apocalipsis capítulo 7, voy a leer del versículo 9 al 12, que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda nación y tribu y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, eso es de Cristo, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, salvación, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraban
sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el último pasaje, hermanos, ahí mismo en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 11 y 12, que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, esto es lo que hacen los seres angelicales en el cielo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estemos en el cielo. Aquí, mientras estamos en la tierra, podemos alabarle, podemos reconocer lo que Él hace y lo que Él es. Podemos reconocer su grandeza. Pero cuando estemos en el cielo, hermanos, entonces le adoraremos con una forma perfecta que todavía no tenemos aquí. Termino pues, hermanos, diciendo que Cristo, al morir por nosotros, al entregar su vida, nos ha dado la salvación. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Si alguien todavía no ha recibido a Cristo, si todavía no lo ha invitado a su vida, hoy es el día que puede hacerlo. Puede invitarlo a su corazón, a su vida, y el Señor se queda en usted, y el Señor le da la vida eterna. Podrá glorificarlo también por la eternidad. Y el otro pensamiento, hermanos, es que todos pasamos por diferentes aflicciones en esta vida. Pero ¿cuál es el resultado de esa aflicción? No nos quedemos solamente en el dolor, en la aflicción. Veamos qué nos tiene el Señor más adelante. Y son grandes bendiciones para nuestra vida. Y la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, Dios va a dar premios y recompensas a aquellos que han sido fieles a Él. Por eso, hermanos, cuando estemos pasando por diferentes situaciones de aflicción, recordemos que en la aflicción no está lo agradable. La bendición viene después de que haya pasado todo eso. Hermanos, ojalá que cada uno de nosotros tengamos esa convicción y adoremos de esa manera a nuestro Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.